Buenas tardes, mi nombre es Marie Claire Granados Logreira y el día de hoy voy a estar hablando acerca de la celulitis orbitaria y periorbitaria. Ok, pero antes de hablar de la patología en sí, quisiera mencionar una estructura que es muy importante, una estructura anatómica clave que actúa como barrera facial entre los tejidos superficiales del párpado y de la órbita ocular profunda. Entonces, su función principal en la celulitis periorbital y orbital es básicamente limitar la propagación de infecciones. Por ejemplo, en la celulitis periorbital, que también se conoce como la llamada celulitis preseptal, la infección se va a localizar en los tejidos anteriores a este septo orbitario, es decir, en los párpados y en los tejidos superficiales. El septo orbitario va a impedir que esta infección superficial se extienda hacia la órbita donde se encuentran estructuras que son más profundas y delicadas como el tejido adiposo orbital, como los músculos extraoculares y también como el globo ocular como tal. Cuando esta infección supera el septo orbitario y se extiende hacia la órbita, se produce lo que es la celulitis orbital, que es una condición más grave. Bueno, hablando más de la epidemiología, vamos a tener que esta es una patología ambas, que se va a dar con mayor frecuencia en la población pediátrica, más que todo en preescolares. Tenemos que la celulitis periorbitaria se va a dar en un 73 a un 93% de los casos en en niños menores de 5 años. Esta es más frecuente que la celulitis orbitaria y este se va a dar más que todo, o es más común que se dé en niños mayores de 8 años. Factores de riesgo: sexo masculino, infección recurrente de los senos paranasales, traumas recientes en cara o cráneo, los meses fríos, es decir, cuando estamos en época de invierno, y también un factor de riesgo es tener, o no tener, mejor dicho, la vacuna contra la Haemophilus influenzae. Antes de comentar cuál es la etiología de la enfermedad, quisiera que tocáramos un poco la anatomía básica del ojo, ya que esta va a ser fundamental para comprender lo que es la patogénesis, las manifestaciones clínicas y las complicaciones de la celulitis, tanto como la preorbitaria como la orbitaria como tal. Empecemos diciendo que la órbita es una estructura en forma de cono que se va a encontrar horizontalmente con su vértice en el cráneo. Esta va a estar rodeada por los senos paranasales. Pues ya sabemos que hay tres. Están los senos, el seno paranasal frontal, que están situados en la parte superior, el etmoidal en la parte media y el maxilar en la parte inferior. La órbita está revestida por un periósteo. Los senos etmoidales van a estar separados de la órbita por una capa que es muy delgadita como un papel, llamada la lámina paparícea. Esta va a contener muchas perforaciones que por ahí van a atravesar lo que son los nervios, los vasos sanguíneos, y a su vez también tiene unas fenestraciones que son naturales, que se denominan como las dehiscencias de Zuckerkant. Esta es la ruta más común de la infección hacia la órbita, por la extensión de los senos etmoidales, por esas mismas fenestraciones, por las cercanías, porque también están divididas de la órbita por una lámina muy delgada. Entonces esto va a dar lugar que si tenemos una sinusitis, por ejemplo, que se encuentra en la diapositiva, esta pues tenga una comunicación más rápida y más directa hacia las estructuras que mencioné anteriormente, que están en la parte anterior del septo orbitario o posterior, si están en la parte pues posterior de esta estructura. Entonces tenemos, ahora sí, hablando más de la etiología, traumatismos, puertas de entrada, progresión de una infección continua como son la conjuntivitis, la chalación, el orzuelo, la dacriocistitis y la dacrioadenitis. También tenemos el impétigo, la sinusitis como lo mencioné anteriormente, y muy rara vez, pero se puede dar, puede ser ocasionada por una extensión hematógena en lactantes con infección respiratoria. De vías altas, como por ejemplo tenemos el Streptococcus pneumoniae, tenemos a la Haemophilus influenzae y también tenemos la Moraxella catarrhalis. Bueno, como microorganismos más frecuentes
tenemos en la puerta de entrada cutánea el Staphylococcus aureus, también tenemos el Streptococcus pyogenes. En la puerta de entrada no cutánea tenemos el Streptococcus pneumoniae también, el Haemophilus influenzae no tipificable. Cuando se trata de una bacteriemia también tenemos el Streptococcus pneumoniae nuevamente, y cuando nos encontramos frente a un edema inflamatorio secundario a una sinusitis, vamos a tener que los microorganismos que afectan son el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae no tipificable y la Moraxella catarrhalis. Bueno, en la etiopatogenia de la celulitis orbitaria, aquí tenemos que la causa o la etiología más común es la sinusitis, por todo el proceso anatómico, la relación anatómica que expliqué anteriormente. Aquí vamos a tener que la más común es la etmoidal, le sigue la maxilar, luego la frontal y luego la esfenoidal o panasinusitis. También es poco frecuente, pero se puede ocurrir por una contigüidad, una extensión de infección, ya sea odontogénica o una otitis aguda media aguda. Bueno, aquí los microorganismos más frecuentes van a ser el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, también tenemos el Streptococcus pyogenes, que también se conoce como el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. También vamos a contar con el Haemophilus influenzae no tipificable, los anaerobios del grupo del Streptococcus viridans, que estos van a incluir el Streptococcus mitis y el Streptococcus anginosus. Esos no son tan frecuentes, pero también pueden ocasionar la celulitis orbitaria. Bueno, si analizamos la diapositiva, vemos que ambas patologías tienen una relación en cuanto a las manifestaciones clínicas. Sin embargo, si analizamos, vemos que la celulitis orbitaria tiene muchas más manifestaciones y también son un poco más graves que la celulitis periorbitaria, que es, como lo dije al principio del video, es más superficial. Entonces, tenemos que la celulitis periorbitaria preseptal va a manifestarse con dolor ocular unilateral, hinchazón del párpado, eritema, quimosis, que es la hinchazón conjuntival, y esta se puede presentar ocasionalmente en los casos graves de celulitis preseptal, pero es poco frecuente. También tenemos que en la periorbitaria puede dar leucocitosis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no es un indicador sensible de esta infección, pero también pues, se puede presentar. Por otro lado, en la celulitis orbitaria, occipital o poseptal, vamos a ver que se puede presentar hinchazón e inflamación de los músculos extraoculares y el tejido graso orbitario, dolor con los movimientos oculares, proptosis, también se puede presentar la oftalmoplegia con diplopía, la quimosis, igual que en la celulitis periorbitaria, puede presentar fiebre y una leucocitosis marcada con neutrofilia. Ya lo que es la parte del deterioro visual o ceguera son en casos muy raros y son más que todo complicaciones de esta patología, que más adelante también vamos a hablar un poco de ellas. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de cómo se ve una celulitis periorbitaria o preseptal. Se ve el eritema, se puede ver la hinchazón. Vemos que esta se ve como un poco más edematizado, un poco más inflamado pues, que la periorbitaria. Si se dan cuenta, un poco más hinchado, acá se ve un poco más la parte del eritema, entre otros. En cuanto al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico de la celulitis periorbitaria va a ser netamente clínico. También en algunos casos mandan laboratorios, pero más que todo es clínico. En cambio, en la celulitis orbitaria ya vemos que también hay que tener en cuenta la clínica, analítico, ya que podemos mandar hemogramas para ver la leucocitosis con desviación a la izquierda y aumento de retantes de fase aguda. Pero también va a ser muy importante mandar pruebas radiológicas. En este caso se envían tomografías. En este ejemplo de tomografía se puede observar lo que es la ocupación de las células etmoidales y la alteración de la grasa extraconal poseptal, que lo que va a producir básicamente es un abombamiento del recto interno derecho, que se ve en la flechita roja. Se puede observar el defecto óseo a nivel de la lámina papirácea. Bueno, como manejo en la parte inicial tenemos que hacer el diagnóstico y la evaluación inicial del paciente. Confirmar que la infección esté limitada a los tejidos anteriores del septo orbitario, es decir, que esté en el párpado y tejidos periorbitales,
y que no hayan signos de afectación orbital, proptosis, dolor ocular intenso, limitación del movimiento, etc. También hay que evaluar los signos vitales y el estado general del paciente. Cuando nos llegue el paciente en la parte de la anamnesis, tenemos que tener en cuenta si hay factores de riesgo predisponentes como son traumatismo, picaduras de insectos, infecciones locales como orzuelos, etc. O también si ha presentado recientemente algún episodio de sinusitis. Ya después de esto, de hacer la evaluación inicial, empezamos con tratamiento antibiótico. Tenemos que iniciar con tratamientos de amplio espectro oral. Tenemos la amoxicilina con clavulánico, cefalexina o clindamicina en caso de alergia a las penicilinas. También en áreas con alta prevalencia de MRSA podemos considerar darle al paciente la trimetroprina sulfametoxazol o la clindamicina. También hay que tener en cuenta que la duración del tratamiento generalmente es de 5 a 7 días extendidos si persisten los signos inflamatorios. Depende de cómo evoluciona el paciente. Manejo asintomático es manejar analgesias y antipiréticos para el control de dolor y fiebre. También se pueden hacer medidas locales como compresas tibias. En el seguimiento tenemos que reevaluar en las 24 a 48 horas para confirmar mejoría clínica. Si hay empeoramiento de algunos signos, si hay empeoramiento del estado del paciente o vemos que ya hay signos de celulitis orbital, como dolor ocular, todo esto, ya hay que derivar o remitir directamente o urgentemente a un hospital para manejo con especialistas. Entonces, cuando vamos a hacer una derivación inmediata, cuando hay signos de celulitis orbital, pacientes que están inmunocomprometidos o cuando hay falta de mejoría con tratamiento oral. Bueno, por otro lado, en la celulitis orbitaria vamos también a realizar una evaluación inicial, vamos a confirmar diagnóstico clínico con los signos de celulitis orbital, que son dolor ocular intenso, proptosis, limitación de movimientos oculares, disminución de la agudeza visual, fiebre alta, mal estado general del paciente. También se tiene que realizar el examen físico completo y evaluar los signos vitales. También tenemos que solicitar los estudios de imagen, la tomografía computarizada de órbita y senos paranasales, pues para confirmar extensión y descartar abscesos o complicaciones. Ya el tratamiento inicial tenemos que tener en cuenta que todo paciente con esta patología tiene que estar hospitalizado. Hospitalización inmediata. Hay que iniciar antibióticos intravenosos de amplio espectro que cubran todos los patógenos más comunes, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus, etc. También aquí van a incluir lo que es la vancomicina con ceftriaxona o como alternativa puede ser clindamicina con ceftriaxona también. Hay que tratar el foco. Si sabemos que esta patología se dio debido a una sinusitis, entonces tratar la sinusitis o el foco infeccioso asociado. También hay que tener en cuenta el manejo de la analgesia y el control de la fiebre. Como manejo adicional, pues hay que consultar urgente con oftalmología y otorrino, hay que tener una monitorización estrecha de la evolución clínica del paciente y considerar el uso de corticoides sistémicos en casos seleccionados cuando la inflamación sea muy severa. Claro, siempre tiene que estar acompañado con su antibiótico y bajo la supervisión especializada. Ya en casos de abscesos o complicaciones, pues hay que ver si el paciente se puede, pues es posible una realización de una cirugía. Y en la derivación tenemos que tener en cuenta que estos pacientes, como dije al principio, siempre si nos llega a un primer nivel sospecha de un paciente con esta patología, hay que remitirlo porque esto es una patología que tiene que ser con manejo intrahospitalario. Y con eso concluyo mi presentación el día de hoy. Muchas gracias.